Esto es 3x7, el podcast de Caretas, y somos tres periodistas, Valery Vázquez de Velasco, Enrique Chávez y Carlos Paredes, que vamos a revisar la semana política que termina y que ha sido tan intensa como las anteriores. Mientras todo el mundo está condenando la invasión rusa a Ucrania, aquí en Perú tenemos nuestras propias cuitas. Vamos a analizar también el tema internacional, obviamente, pero empecemos con Enrique Chávez, que ha sido, sin proponerse, protagonista de la noticia esta semana, después de haber sido despedido de manera arbitraria de el Instituto Peruano de Radio y Televisión, Canal 7, porque no se trata de un puesto de trabajo para un periodista o un colega, sino se trata de una política de Estado de querer tomar el canal que debiera ser de todos los peruanos para ponerlo al servicio no del Estado, sino del gobierno de turno. Pero esto además coincide también con otras señales contra la prensa. El presidente Castillo dijo orondo que la prensa es un chiste, ¿no? Y después ha impedido que los reporteros puedan acercársele, poniendo barreras de policías, incluso encerrándolos para que no le hagan preguntas que al parecer no quiere responder. Y a esto se suma, casi como la cerecita en el pastel, la denuncia muy seria de Ximena Pinto, en el sentido de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quiere regresar a esta política clientelar de entregar la publicidad estatal para los medios que son sobones, ayayeros, adláteres, que no critican al poder de turno, y castigar a los que sí lo hacen, es decir, contraviniendo flagrantemente la ley vigente de la publicidad estatal. Enrique, ¿qué piensas de todo esto? ¿Es simplemente esa relación tirante que siempre hay entre la prensa y el poder, o aquí se trata de una estrategia de ir contra la prensa independiente? ¿Somos un chiste, Enrique? El chiste yo creo que viene un poquito de la poca sutileza con la cual el gobierno además ha venido manejando. Efectivamente, ¿no? He escuchado, como decían, he sido involuntariamente parte de la noticia, entonces me ha tocado dar una cantidad de entrevistas que nunca en mi vida imaginé que iba a dar, porque me ha impactado, digamos, la reacción. Pero más allá de eso, claro, muchos dicen, pero siempre ha pasado esto. Yo no creo que la cosa sea tan sencilla, ¿no? O sea, y dicen, siempre ha pasado esto, tanto desde la publicidad como desde el tema de Canal 7, y me parece que la cosa no es tan sencilla, y para terminar sencillamente de despersonalizar la materia, acaban de confirmar el despido de Tiffany Tipiani, la reportera que fue agredida por Franco Pomalaya, que es una de las cabezas que está detrás, que es una persona además, y esto vuelve a otro de los temas, ¿no? La meritocracia ha desaparecido, personas sin ningún tipo de experiencia, de capacidad, de idoneidad para ocupar posiciones influyentes, y en el caso de Pomalaya, además, él precisamente, como no tiene ni siquiera los estudios del caso, él es un asesor y está, creo yo, podría estar acercándose a la usurpación de funciones. Caso de Tiffany, evidentemente lo que ha ocurrido es que han pedido la cabeza del periodista que trataba más o menos de darle pluralidad al canal del Estado, y la reportera que protagonizó de alguna manera un escándalo porque fue agredida directamente, y a la cual se le tuvo que pedir disculpas. Y es algo, mira tú cómo se han guardado, ¿no?, esta situación para esperar a ver en qué momento consumar una vendetta contra la reportera, contra la periodista. Y tienes una administración genuflexa que entrega las cabezas de los periodistas por orden política. Y eso en el Canal 7, al menos desde que yo he estado 7 años atrás, no se ha visto. Entonces, decir que esto ha pasado antes, de repente, el Canal 7 hace 25 años, pero la construcción que se había dado en términos de pluralidad, de debate ciudadano, etcétera, eso ha retrocedido efectivamente muchísimo tiempo atrás, y como digo, sin ningún tipo de sutileza. Entonces, el tema, por supuesto, de irse contra la prensa, pues no es nuevo. En realidad, en fin, en Venezuela hubo toda una estrategia al respecto. Es cierto, de otro lado, es cierto que en el Perú tenemos una prensa recontra contestona, ¿no? O sea, la prensa post-fujimorista aprendió un montón, yo creo, las lecciones precisamente, lo que fue estar sometida, ¿no?, mucho tiempo, y es una prensa bastante respondona y bastante crítica, y eso es verdad. Pero bueno, al final a un gobierno, y un gobierno particularmente como este, lo que le toca es poder precisamente responder a esas críticas, tener una política de medios democrática, abierta,
y de comunicación, mejor dicho, más que de medios, que responda precisamente ante los errores. Entonces, sí, yo creo que sí hay una estrategia en marcha, pero va a ser difícil que vayan a pasar, porque lo que va a ocurrir en medio de todo es que esa prensa vaya a ser cada vez más crítica y cada vez más exigente con el gobierno como debe ser. A mí me parece muy preocupante lo que ha estado pasando, como digo, despersonalizando, además con todos los casos que ha descrito Carlos, y ojalá de alguna manera la libertad de expresión. Veo actitudes un poco tibias entre algunos colegas, la verdad. La indignación me parece que está viniendo más incluso de la ciudadanía, ¿no? Más de estas voces múltiples que se están dando cuenta efectivamente de lo que esto representa, ¿no? Y hay también la construcción de una prensa oficialista, ¿no? No solamente este medio Nacional TV, que nadie sabe quién lo financia, ni cuáles son los recursos con los que se han comprado equipos sofisticados, pero también hay diarios como El Sombrero y otros neooficialistas que también están en la misma tarea panfletaria, porque dejan de ser periodistas con cierto nivel de independencia. Pero Valerie, el ataque solo viene del Poder Ejecutivo, porque hay voces que están advirtiendo, por ejemplo, proyectos de ley peligrosos en el Congreso, tanto en la Comisión de Justicia como en la de Transportes, o querer incluso modificar el Código Penal, y también de los grupos de poder o grupos fácticos. Hemos tenido esta semana un ataque al domicilio de Jaime Chincha, como antes se hizo en la casa de Beto Ortiz. ¿Qué piensas de los otros poderes que atacan a la prensa? A ver, yo creo que la prensa está siendo desacreditada hace mucho tiempo. Creo que esto se ve desde que se permite que se nos diga gratis todo el tiempo mermeleros, ¿no? Esa es como que la primera etiqueta que se nos puso y se permitió. Se permitió desde los medios de comunicación, se permitió desde las mismas direcciones de los medios de comunicación, donde nunca se sacó cara por los periodistas. Y sin embargo, a pesar de algunos medios que pueden ser, en fin, cercanos al gobierno o que quieren de alguna manera no marcar la posición de la prensa y fiscalizar correctamente, todos los destapes que se están haciendo y todo lo que se está descubriendo lo está presentando la prensa. La importancia de la participación de la prensa en un gobierno como el actual y en cualquier gobierno es vital y es algo que no se debe perder de vista. Y sin embargo, creo que la intención es justamente poder debilitar, es parte, yo creo, también de la estrategia del gobierno actual, y es lo que hubiera querido cualquier gobierno, tener a un grupo de periodistas que no tengan peso en ninguna de sus investigaciones, y a pesar de ello, lo que tú estabas mencionando, ¿no? Ir colando, ¿no?, en el Congreso de la República esta cárcel para los difusores de los contenidos de colaboraciones eficaces, ir colando los ataques a la prensa, ¿no?, por medios como La Resistencia o diferentes grupos, y sin embargo no mover nada, no hacer nada, porque la prensa ya está desacreditada, porque la prensa ya es mermelera, porque la prensa, al final de cuentas, responde a los intereses de uno u otro grupo, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de lo que se pueda estar construyendo desde el Poder Judicial, desde el Ejecutivo, desde varios puntos, y por ello este pronunciamiento que se está buscando reforzar por parte de algunos periodistas que han sido querellados, empapelados constantemente. Más allá de eso, yo creo que la sociedad civil tiene que reconocer que la prensa es importante. Creo que eso es algo que se tiene que saber, apoyarse como sociedad de un grupo que realmente trata de descubrir las cosas que se están haciendo mal y te da las herramientas para poder tomar tus propias decisiones. Si Sin duda, sencillamente un colofón ahí, porque es súper importante lo que Valerie dice. Este descrédito que viene de los dos lados, ya si quieres desde la izquierda o desde el gobierno, como querramos llamarlo, y desde esta caricatura de derecha, lamentablemente lo que hace es anular precisamente el papel de la prensa, porque finalmente acá ahorita la preocupación central es qué cosa se puede hacer desde el poder político, ¿no?, contra la prensa. Entonces, efectivamente, cuando prima este ambiente de uno y de otro y caes en esta polarización
que es un tanto artificial, además, lo que hace es, por supuesto, perder la prensa, pero sobre todo pierde su capacidad crítica frente al poder, que es acá lo fundamental. Entonces, el daño que se está haciendo por esa parte de indiscriminadamente, ¿no? Decir, no, los mermeleros, qué sé yo, es, pero gravísimo. Y número dos, sencillamente un comentario. Carlos hablaba de Nacional TV. ¿Sabes cómo se llama, no? Nacional TV Perú. Y cuando tuviste antes un experimento que se llamó TV Perú Digital, TV Perú recurrió a las vías legales para bloquear eso. ¿Lo está haciendo ahora? Evidentemente no. Entonces, estás construyendo un aparato oficialistoide, ¿no? Semiclandestino, efectivamente, que completa esta estrategia que estábamos describiendo. Y sin duda, los que perdemos más cuando la prensa se desacredita somos los ciudadanos, porque perdemos ese derecho a saber las cosas de interés público a través de prensa plural, porque no se trata de que exista periodistas de un lado o del otro. Una sociedad democrática convive con una pluralidad editorial. Hay periodismo de derecha, centroizquierda, y eso es lo interesante de la democracia. Pero pasemos a otro tema importante. Esta semana en Caretas hemos publicado la historia de Carlos Rafael Zamora Rodríguez, el Gallo Zamora, el embajador de Perú en Cuba, y nada menos que un ex subordinado suyo, un oficial de inteligencia cubano desertor, Enrique García Díaz, nos contó en Miami la verdadera historia del Gallo Zamora. Y lo que estamos viendo es que al parecer ya el gobierno del presidente Castillo tiene cierta estrategia, ¿no? Por lo que estamos viendo en el campo. Por ejemplo, medidas populistas que se están empezando a dar. El aforo del 100% no responde a una necesidad técnica o a un estudio técnico según los expertos. Tercerizar o prohibir la tercerización en el sector empresarial. Los expertos dicen que puede atentar contra los puestos de trabajo. La ministra de Trabajo dice que quiere subir el sueldo mínimo. Helicópteros para todas las regiones sin ningún fundamento técnico. Titulación masiva, indebida, se está apoyando la agenda de los cocaleros al estilo Bolivia. ¿Para qué? Para complacer supuestamente a los que votaron por el presidente Castillo. Eso tiene una lógica, tiene una estrategia. La movilización de masas de gente que viene a Lima para protestar en contra del supuesto golpe parlamentario contra el gobierno de Castillo. La DINI, Enrique, tú has publicado una nota en Caretas sobre la compra de equipos que pueden ser peligrosos para el ejercicio mismo del periodismo independiente, como en el caso Salvador. ¿Qué piensas de esta aparente mano que ya se ve en el gobierno del presidente Castillo? Miren qué interesante cómo se conecta con lo que acabamos de conversar, porque evidentemente socavar a la prensa es parte fundamental de una estrategia autoritaria y es parte fundamental de países, ¿no? Admirados por parte al menos de este gobierno, como es Cuba, donde ya vemos el papel que has descrito del conocido señor Gallo Zamora, ¿no? Y por supuesto Nicaragua, Venezuela, Bolivia, ¿no? Entonces, allí no hay que perder de vista esa parte. Otra parte de la estrategia, por supuesto, es mantener ministerios absolutamente fundamentales, ¿no? Para ir desarrollando esta línea. Uno es salud y otro es energía y minas, que están entre los ministerios que controla directamente Cerrón. Y el otro es, en este ambiente de desacreditar, ¿no? En este ambiente de tirar barro, las redes sociales son fundamentales. Entonces, en los últimos días hemos visto cómo varias congresistas de oposición y demás advierten sobre la multiplicación de los trolls oficialistas. La información que a nosotros nos llegó de primera mano desde la DINI habla de la compra de equipos, es un equipo israelita que habría pasado por gastos reservados, $1 millón, que parece que están sobrevalorados además, y que te da de alguna manera una capacidad casi infinita de propagar bots, trolls, y que el rastreo de esas cuentas se haga prácticamente imposible. La información que tenemos es que el congresista Cueto, José Cueto, presidente de la Comisión de Defensa e Inteligencia, va a pedir de manera también reservada cuáles han sido estas compras, a ver si la DINI, que como sabemos pues es una olla de grillos, ¿no? Con un ex policía que trabajó en Chota, vinculado a gente de Perú Posible como jefe, con el señor Bobbio, ¿no? El señor Bobbio, antaurista, por cierto,
¿no? Como jefe de gabinete, son cosas, lo que estamos viendo, y hay que decirlo, son cosas que no veíamos hace mucho tiempo en el Perú, y las denuncias se están multiplicando, y el temor que hay es que no se sabe finalmente si es que esto va de alguna manera a generar reacciones. Para empezar, y teníamos para hacerle también la promoción a la revista, esta entrevista con Alberto Borea, que reitera, oye, en el Congreso tienen que ponerse a censurar ministros, más allá de discutir sobre si vacas, no vacas, los votos, qué sé yo, hay que censurar a ministros, y ese es el papel de control político que debe tener el Congreso. Están claramente identificados esos focos muy, muy problemáticos para la democracia del país, ¿no? Y aún así ha caído un ministro cada semana, ¿no? Sí, claro. Solitos. Claro. Valerie, hay algunos temas administrativos, pero que son importantes para este esquema de control. Por ejemplo, hoy se ha anunciado el nombramiento de la nueva Procuradora General de la República. Es una abogada que ha sido procuradora de municipios de Lima Norte, ¿no? San Martín, Caraballo. Pero también ha renunciado, por ejemplo, la responsable nacional de la vacunación, ¿no? Y lo ha dicho claramente en su carta. No se está siguiendo una política coherente con el nuevo ministro de Salud, hombre de absoluta confianza del señor Vladimir Cerrón, y lo poco que se había hecho bien en estos 7 meses de gobierno, al parecer, no les importa tirarlo por la borda, porque ya tienen una estrategia. ¿Te da la impresión de que ya el gobierno de Castillo tiene un capitán al mando? ¿Tienen algún rumbo para, lo que dicen ellos, exacerbar las contradicciones, petardear al sistema desde dentro? A ver, lo que yo veo es que aparentemente, y volviendo un poquito al tema del gallo Zamora, de Carlos Rafael Zamora, Cerrón supuestamente estaba desde hace unos meses un poquito lejano, ¿no?, a Pedro Castillo en estas dudas de idas y vueltas. Ahora se define a Cerrón más adentro, ¿no?, con los ministerios de Energía y Minas y con el Ministerio de Salud y con Condor y con todo lo que estamos viendo. Y recién comienzan a hablar las personas que han estado trabajando más cerca a Pedro Castillo, como ha sido esta semana las declaraciones de Mirta Vázquez, ¿no? También un poco en la línea de lo que ya Ximena Pinto denunció y lo que sucedió con Enrique. Entonces, sin embargo, y como decía, volviendo al tema del gallo Zamora, Cerrón no ha estado lejos. El gallo Zamora ya estaba acá, este plan se estaba ejecutando, había una línea clara del gobierno más allá de estos 2 meses, mes y medio, ¿no? Las sensaciones de que se iba ganando terreno desde la izquierda más moderada. Yo creo que el plan está clarísimo y yo creo que ellos saben, y un día me lo dijo Guido Bellido en una entrevista, me dijo, hay que tener paciencia, hay que ir suavemente, hay que avanzar hacia los ideales que se quieren. Y eso se está haciendo sin que la gente salga a las calles, sin que la gente reaccione, sin que haya realmente una mirada real de lo que está pasando. Las personas estamos viendo cómo el país sencillamente ve a unos entrar, salir, designaciones, irregularidades, corrupción, delitos, y sin embargo no hay una reacción todavía. Y el plan yo creo que se está dando. Yo creo que se está dando, además en una línea, bueno, cuando vemos a Cerrón en todos sus tweets y todos sus pronunciamientos, una línea que la tiene él súper clara. Y es finalmente quien está llevando la batuta. Y ahora te pido ese tweet que ha escrito para... Hablando de Cerrón, hace, ¿no?, 6 horas puso un tweet, y para los 2 últimos minutos del podcast dice: la decisión de la Federación Rusa de iniciar una operación militar para defender a la población rusa es una medida justa, habida cuenta del genocidio que han venido sufriendo durante más de 8 años por parte del reforzado ejército mercenario ucraniano con sus asesores de la OTAN. ¿Qué te parece este tweet, Enrique? Bueno, subraya en realidad, miren ustedes cómo hemos venido encontrando una traza desde el principio de este programa, de este podcast, porque aquí lo que está clarísimo y se va amarrando es esto que acaba de llamar Valerie como un plan clarísimo, añadiría yo, contra la democracia. Rusia evidentemente es un referente, ¿no?,
más allá de, en fin, de los entretelones, ¿no? Y de las responsabilidades que puede haber en determinadas provocaciones por el lado de OTAN, lo conversamos un poco fuera de cámaras, más allá de eso, se ve a Putin como una suerte de inspiración, ¿no? Un regreso a los días de la vieja Unión Soviética, que por supuesto para los erronistas tiene mucho. Y ojo, creo que lo hablábamos, Perú Libre ha firmado un acuerdo tripartito con el partido de Putin y el MAS, y eso ha pasado piola nomás, y eso se ha dado en los últimos días, así que mucho ojo, ¿no? Y se da en la línea contraria a lo que se pronuncia o a lo que se dice desde el Estado, ¿no? El Estado habla del respeto al derecho internacional y de alguna manera se pronuncia en contra de esta invasión a Ucrania. Y sin embargo, él, en esa línea en la que podría después el gobierno peruano seguir, si es que sigue ganándose espacio, pues se muestra totalmente distinto, ¿no? Parece ser que Cerrón no solo es el portero más poderoso, sino el canciller y eventualmente el presidente en la sombra, porque él está trazando la línea de política exterior en el Perú. Pero bueno, llegó los 21 minutos de este 3x7 y nos despedimos hasta el próximo sábado. Que estén bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao.